¿Qué onda, amigos? El día de hoy les traigo 10, no, 11 mazos Singleton. Esto más que nada porque se viene el día viernes, van a habilitar de nuevo el evento Singleton. Así que pues tengo estos mazos actualizados con las cartas de KDA. Así que más que nada vamos a checar eso. Estos mazos ya los había subido, nada más que digamos que son prácticamente los mismos mazos, solamente con algunos pequeños cambios por los buffos o nerfeos que se hicieron. Y pues añadí alguna que otra carta. Y por ejemplo, este mazo consiste en tener en tirar muchos hechizos. Con eso ayudamos a Ojo del Dragón. Tenemos también a Yasuo y a Lee Sin, más que nada, que se beneficia de lanzar hechizos. Yasuo y Leona, y tenemos bastantes mecánicas de aturdir, y más que nada se beneficia de todo eso. Por aquí tengo una carta de aturdir. ¿Dónde estás? Esta. Lanza aturdir a un enemigo, y si tienes Darius, lanza preparar el ataque. Pues tenemos Darius en el mazo por si acaso. Y pues tenemos muchas mecánicas también de arrollar, de amanecer, y pues la idea es beneficiarnos de todo eso. Y pues nada más, tenemos también esta carta, inflige 4 daños a algo que esté herido o aturdido, así que podemos sacarle bastante beneficio a todo eso. Y pues también incorporé Go Get It, que lanza retirada a un aliado y nos da una copia del esbirro que hayamos retirado, y con coste 0, sobre todo para poder salvar algo importante, ya sea Lee Sin, Yasuo o algún campeón o alguna algo que nos pueda hacer ganar. Podemos retirarlo. Recuerden que Darius se convierte en un 16, así que es bastante importante también. ¿Y qué más? Pues nada más, amigos. Vamos con el segundo mazo. Va de descartes piratas. Prácticamente es atacar y descartar. Pues es agresivo. No hay mucho de qué hablar de este deck. Es simplemente atacar, beneficiarnos de estar descartando, es hacer daño. Tenemos también mecánica de arrollar. Jinx, pues si nos quedamos sin mano, también se beneficia. Jinx, perfección, simplemente por un poco de relleno, y pues también en algún momento vamos a tener vamos a cumplir con el requisito de 20 cartas distintas, y pues también tiene arrollar catástrofe. Esta carta también es importante, tiene evasión, y tan solo nos ocupamos jugar 10 cartas distintas, más bien con diferente nombre. Esto, en dado caso que nos quedemos sin mano, lo podemos bajar y vamos generando cartas aleatorias. Y también otra mecánica para quedarnos sin mano y robar 3 nuevas cartas, y pues también nos beneficia a Jinx. Y pues de eso va este mazo. De hecho, este mazo no tiene ningún cambio con el otro top 10 que les había hecho de hace 2 semanas, creo.
Este es War Mother. Igual, pues la idea es rampear. Tenemos formas de sobrevivir con robo de vida, para generar una araña y drenar. Podemos robar o destruir un hito. Tenemos en este mazo, tenemos creo que cuando menos un hito, no recuerdo si tenemos más de uno, pero bueno, dado caso que vayamos contra un mazo y nosotros ya hayamos robado nuestro hito, también nos puede servir para eliminar algo importante del enemigo. En este mazo le hice unos cambios, añadí coste 3, que agrega un Yeti, más que nada para ayudarnos con el tempo. Nos va a generar un Yeti, y recuerden que el Yeti vale 1 y es un 5/5. La torsividad es bastante importante. Tenemos mucho rampeo, robo de vida, y pues este mazo es un poco de control. Es nuestra condición de victoria viene hasta el final. Así que tenemos Venganza, Tryndamere, Voces Antiguas, La Ruina, Aurelion, y Field the Rush. Invoca 2 campeones distintos con estadísticas 10-10. Pues tenemos bastantes cosas buenas, como Tryndamere, o inclusive Sejuani también tiene Arrollar. Karim tiene Arrollar. Trundle tiene Arrollar, pero ya evolucionado. O sea, sí nos beneficiamos bastante de Field the Rush. Otro mazo es de control, Catástrofe. Tenemos 28 hechizos, 12 unidades. La idea es aguantar. Tenemos Alba y Ocaso. Con eso podemos duplicar algo que nos interese, ya sea Lishin, Karmas o inclusive Bis. Con estas los duplicamos y podemos enganchar algo, y recuerden que ya evolucionado inflige 5 de daño al nexo enemigo cuando golpea una unidad, así que podemos duplicarlo y hacer bastante daño, posiblemente hasta un OTK. Tenemos a Real. Puede ser como una condición de victoria alternativa, más que nada porque pues ya ven que ya está un poco mejorado. Es real, así que podría ser otra condición de victoria. Tenemos forma de hacer este objetivo al enemigo. No tenemos bastantes, pero pues tenemos suficientes. Esta carta la agregué. Es de las cartas de KDA, así que también se beneficia este mazo con eso. Karim Endebles es este mazo. Pues ya saben cómo funciona Karim. Si logramos evolucionar a Karim, y si aún así nos permiten usar Alba y Ocaso, con que nos dejen atacar con las copias de Karim, ya evolucionado, se vuelve bastante imparable. Esta planta nada más es como una condición de victoria alternativa, solo para no quedarnos sin mesa. Tenemos 24 unidades, 16 hechizos, y tenemos muchas formas de generarlos, o de usar más bien endebles. Con esto tenemos estos espíritus liberados con endebles, los tiburones. Esta carta también tiene endeble y se genera una copia. Esta nos ayuda a inflar a nuestros endebles. Con esto también generamos más endebles. Y esta carta es importante. Le quitamos el endeble a una de nuestras cartas y se la
se lo otorgamos a un esbirro enemigo, inclusive a campeones, así que esta carta es bastante fuerte y usualmente se usa con esta. Es un 5/5 con robo de vida de coste 3, así que es bastante importante. Y ¿qué más? Pues el set también nos ayuda. Invoca una sombra viviente con endeble, así que eso nos ayuda a seguir ponchando a nuestro Hecarim. Con esto damos +2/+2 y endeble a todo el mazo, solamente como una condición de victoria alternativa, solamente como último caso. Me gusta usar esta carta. Inflamos a todo el mazo y pues solamente nos queda solo estar atacando. Ese es el único detalle, pero funciona bastante bien. Igual se queda un endeble en mesa y generamos una copia para nuestra mano de coste 0. Thresh igual pues va a estar muriendo bastantes cosas con endebles, así que Thresh es bastante fácil evolucionarlo. Prende velas, cualquier cosa que nos reviva va a ser bastante bueno. Pues esta carta casi nadie se lo espera, así que si un aliado muere, pues tenemos bastantes cosas que vayan a morir. Matamos a los 2 enemigos más débiles, así que es bastante buena. Harrowing como otra condición de victoria al final, y la ruina pues a veces a nosotros no nos perjudica a limpiar nuestra mesa. Y este mazo es agro. Tenemos bastantes costes bajos, 27 unidades. Tenemos costes bajos, la idea es no dejar de atacar. Tenemos bastantes curva, formas de hacer daño, retirar si lo necesitamos, aturdimos. Con esto generamos estos retoños con desafío. Draven, Kalista, Set, muchos costes 3, la idea es terminar la partida rápido, y si se nos va un poco de las manos la partida, pues tenemos estos campeones bastante fuertes. Recuerden esta carta, Cría de los Vientos. Cuando cae a la mesa, se les da +2/+2 por esta ronda a nuestros esbirros. Usualmente si lo usan con esta carta, por ejemplo, sería cae a la mesa, se le da +2/+2. Si tenemos maná, usamos esta, Go Get It, la levantamos a nuestra mano y se invoca otra copia con endeble, sería otro +2/+2, y la copia que nos da cuesta 0, así que lo podemos volver a bajar, y por así decirlo, nuestros esbirros pasan a tener +6/+6 en ese mismo turno, y tendríamos 2 Cría de los Vientos con evasión. Así que esta es otra condición de victoria. Esa también nos genera 3 diezmar, y esto nos hacemos 4 de daño. Y Harrowing también para finalizar partidas. Este mazo es midrange. Pues si vemos la curva, ahí se ve. La idea es bajar en cada turno algo bastante pesado, o que haga que pongan problemas al enemigo. Y pues la idea es no dejar de atacar, o atacar beneficiándonos siempre nosotros, porque siempre vamos a tener o más esbirros, o nuestros esbirros van a ser más fuertes que los de él.
Pues aquí vamos dibujando la curva. Con Garen podemos volver a atacar si logramos evolucionarlo. Esto nos puede ayudar para congelar al enemigo más fuerte en cada ronda. Con esto tenemos desafío. Esto podemos ayudarnos a robar. Darius siempre para finalizar partidas. Tiene explorar y desafío. Podemos matar 2 cosas en el mismo turno para seguir aturdiendo. Con esto matamos a todo con 4 o menos de poder. Juicio para hacer un barrido. Usualmente casi nadie se lo espera. Tiana pues fue últimamente bufeada, así que ahora sirve bastante bien. Field the Rush, pues igual tenemos bastantes campeones con arrollar y pues independientemente un Garen 10-10 con regeneración también, a pesar de que no tenga arrollar, siempre nos viene bien. ¿Qué más? Este mazo es de control. Si vemos, tenemos 21 hechizos y un hito. Y pues es un poco como el otro mazo que ya había mostrado. La idea es llegar a turnos ya largos. No tenemos mecánicas de rampeo, pero pues aquí la idea es sobrevivir con nuestros hechizos y pues mecánicas de robo. Go hard para hacer limpieza, sobre todo cuando ya tenemos la cuarta copia. Ya cuando la usemos 3 veces, digamos que evoluciona un poco la carta. Bueno, tenemos rampeo, pero también robo de vida. Nos curamos 3 al nexo, Thresh, Anivia, Sejuani, campeones bastante pesados. Field the Rush y Go Hard son las cartas de KDA para este mazo. ¿Qué otro mazo? Este mazo es de dragones midrange. Pues ya saben cómo funciona el midrange. La idea es bajar en curva, ganarle la carrera, no dejar de hacer una amenaza en cada turno. Tenemos bastantes beneficios con dragones. Convocamos ya sea con amanecer o con anochecer. Podemos dar a arrollar a algún aliado. Tenemos Shyvana, que nos va a estar ayudando con nuestros dragones. Y pues si ven, pues casi no tenemos hechizos, como un buen mazo midrange. Solamente nos beneficiamos de pocos, como que nos roba o destruye un hito. Combate singular, no puede faltar. Y golpe coordinado también. Tiene anti-hechizos o anti-maleficio. Más furia. Más cartas de convocar. Robo de vida. Muchos más dragones. Y esta criptas de Elia es más que nada porque tenemos aquí bastante buena curva. Por ejemplo, si bajamos el hito, bajamos esto, hay que tratar de, al menos que nos beneficie, atacamos. Pero si no nos beneficia, no atacamos, dejamos que se muera, lo sacrifica el hito y nos va a traer algo de coste 5. Y nos puede traer un Garen, un Tizón,
inclusive una guardiana. Y al momento de que se sacrifica, al momento de que esta mona entra con robo de vida y dureza. Así que es muy importante eso. Y pues tenemos bastante aquí la curva. Tenemos bastantes turnos en curva, así que es muy importante. Ese hito nos beneficia bastante. Y Harrowing para simplemente finalizar partidas. Aurelion pues como última esperanza en dado caso que se nos vaya de las manos las partidas. Consiste en ganar con el hito manantial estelar. Dependemos mucho de ese hito. Y igual no necesariamente del hito, pero toda nuestra mecánica gira en mantenernos con vida, sacarle bastante provecho a Soraka y pues somos un mazo defensivo. A Tamkesh, Braum, a Trundle, que tiene regeneración. De hecho tenemos bastantes esbirros con regeneración. La idea es aprovecharnos de esa mecánica. Si logramos bajar el hito y el enemigo no tiene forma de destrozarlo, es probable que podamos ganar la partida. Aurelion, Feel the Rush, otro más con regeneración. Y este hito de también nos beneficia porque nos va generando campeones de nivel 2 que no tengamos en la mano, ni en el mazo ni en el juego. Dado caso que se nos vaya de las manos un poco la partida y no salga el manantial, podemos optar por esta otra condición. Y por último, este mazo que gira un poco a la mecánica de scouts o de explorar. En este meta está un poco fuerte el mazo de scouts, así que quise crear este mazo aprovechándonos de eso y también de Miss Fortune, porque Miss Fortune necesita ver que hayamos atacado 4 veces, así que todas esas mecánicas de explorar se llevan bastante bien con Miss Fortune. Inclusive todas las mecánicas de ¿dónde está? De desafío. Al momento que nosotros jalamos algo y Miss Fortune está en mesa, recuerden que hacemos 1 de daño a todos los enemigos que estén en combate y al nexo enemigo, así que es muy bueno para quitar de escudos divinos. Recuerden que primero se activa el daño de Miss Fortune y después el daño de combate. Y pues es un mazo midrange. Tenemos aquí mucha curva. Con esto damos barrera. Esto es igual para bufar o para parar algo con evasión. Hay bastantes campeones con 3 o menos de poder. Katarina, pues más que nada para aprovecharnos del ataque rápido y poder volver a atacar en el mismo turno. En teoría debería de beneficiarnos bastante con Miss Fortune. Esta carta es bastante importante. Hay que recordar que se genera una copia de esto con fugaz, así que usualmente cuando hay que usar esta carta, hay que usarla con un poco de cabeza, no usarla simplemente una vez. Si podemos aprovecharnos, hay que usarla más de una vez. Persecución para preparar el ataque. Con esto podemos matar a bastantes cosas. Simplemente podemos cubrir con algo pequeño, herimos a una unidad del enemigo y podemos rematarlo con esta carta. Igual para
beneficiarnos cuando estemos en combate, golpear algo con esto. Y bastantes cosas con explorar. La idea es atacar bastantes veces. Garen igual tiene regeneración y nos ayuda también a preparar el ataque para poder seguir atacando hasta en los turnos del enemigo. Más mecánicas de explorar. Con esto tenemos contendiente. Con esto también hacemos 2 de daño a un enemigo y lanzamos preparar. Por lo mismo queremos seguir atacando bastantes veces. Con esta carta también, nada más que hay que recordar que hay que activar el pillaje para poder sacarle provecho a esta carta. Darius tiene arrollar. Con esto damos +3/+3 en esta ronda. Otra carta, creo que ya la había mencionado en otro mazo, pero pues tiene explorar y desafío, así que podemos atacar 2 veces. Nos quitamos 2 amenazas. Igual, más explorar, juicio y espíritu indomable solamente como otra condición de victoria. Usualmente casi no se llevan silencios, así que es probable que podamos sacarle provecho a esta carta. Y pues nada más, amigos. Más que nada son una actualización al mazo anterior, al video anterior, donde les explicaba sobre 10 mazos Singleton. Y pues nada más, aquí agregué un nuevo mazo y los otros 10 mazos son simplemente una actualización de lo que ya había subido. Igual lo pueden checar y pues me dicen cómo les fue en el evento. Y pues nada más, amigos, si les gustó el video les encargo un like, déjenme sus comentarios y alguna idea de algún video también lo pueden poner por aquí. Y pues nada más, amigos, nos estamos viendo en un próximo video. Bye.